Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio con la escuela dominical. Por favor, tomen su lugar. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta mañana y rogándote misericordia, rogando que perdones nuestros pecados, porque de antemano nosotros también hemos perdonado a los que nos ofenden, Señor. Límpianos de todo pensamiento equivocado en este servicio de adoración. Permítenos exaltar a tu Hijo Jesús. Que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos para comprender tu revelación. Suplicamos, Padre, que nos hagas consejeros sabios, con un corazón como el de Cristo. Y te rogamos por los hermanos que van llegando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos abordando lecciones sobre la consejería bíblica, también conocida como consejería pastoral, consejería cristiana, consejería nutética. La consejería bíblica, como hemos explicado sesiones atrás, es una actividad 100% espiritual que parte de principios de la palabra de Dios, exhibiendo el hecho de que el sufrimiento del ser humano, su dolor, su crisis, sus problemas, son el producto o el resultado de decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Es decir, que el sufrimiento del hombre, su dolor y la problemática que él puede experimentar son el resultado de decisiones equivocadas, partiendo del principio de Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, cuando el ser humano está frente a su dolor, o cuando el ser humano está frente a su crisis, regularmente no percibe su problema y no sabe cómo solucionar su situación. Y esto ocurre porque el ser humano tiende a engañarse a sí mismo. Un engaño voluntario que parte de su ego, que parte de su soberbia, de su orgullo. Y el engaño es algo muy normal en nosotros cuando estamos en medio del dolor. Por eso platicábamos sobre la perspectiva engañosa del ser humano o del aconsejado. Cuando una persona busca consejo, muchas veces va con una perspectiva equivocada de la vida. Por ejemplo, explicábamos que una persona adicta a las sustancias, que se ha quedado sin salud, sin dinero, sin familia, sin nada, muchas veces en su perspectiva engañosa de la situación, tiende a culpar a Dios, tiende a culpar al destino, el karma, las situaciones, la familia, sus padres, sus hijos, la comunidad, etc. Porque en su perspectiva todos son culpables menos él. También en su perspectiva engañosa de la situación problemática que está experimentando, tiende a victimizarse siempre, como lo hizo Adán. No solamente busca culpables en Eva y en Dios, sino que se victimiza diciendo, pues yo no tengo la culpa, tú me diste una mujer que yo no te pedí. De manera que no solamente se victimiza, sino que busca culpables. El ser humano también en su problemática tiende a evadir su propia responsabilidad, como es el caso de la mujer samaritana, como es el caso del rey David, o como será el caso nuestro cuando regularmente estamos en situaciones de crisis por nuestro pecado y por nuestras malas decisiones. Explicábamos entonces que la consejería bíblica encuentra su resultado, su éxito, o la clave de la consejería radica en guiar al aconsejado a la honestidad, al reconocimiento sincero de su fallo, partiendo de muchos pasajes como Proverbios 28:13, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará.
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa podría ser la diferencia básicamente entre el rey Saúl y entre el rey David, quienes pecaron de maneras diferentes, pero la clave del éxito de David siempre fue su honestidad, su reconocimiento ante su fallo delante de Dios, aun cuando sus pecados eran más atroces que los pecados del rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl hace un reconocimiento discreto sobre su fallo, no es sincero con Dios ni con el profeta Samuel, y al profeta le dice: yo sé que Dios me ha desechado, sé que hice mal, solo te ruego que mi reputación la mantengas bien delante de los ancianos de Israel. Así que la clave de la restauración, de la prosperidad y del bienestar humano radica en el reconocimiento honesto de los pecados. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fuesen muy rojos, yo los voy a hacer muy blancos. Básicamente esa fue la introducción de la materia de la consejería. Explicábamos también hace 8 días que el problema del ser humano se puede clasificar en 3 dimensiones. La dimensión superficial del problema, que tiene que ver con aquello que el ser humano percibe y regularmente quiere resolver de manera inmediata. O sea, aquella persona que tiene problemas con Hacienda, con las tiendas departamentales, con los bancos, financieras, sabe que tiene un problema y sufre por su problema. Pero para esta persona su problema en la dimensión superficial es que no tiene dinero. Para esta persona, si ella tuviese dinero, se gana la lotería, un buen samaritano le da una herencia o le da una ofrenda, para él su problema se acaba. Pero sabemos que ese no es su problema, ni esa es la solución de su problema, porque esa solamente es la dimensión superficial. Lo mismo podemos pensar en el matrimonio: esta mujer que tengo, este hombre que tengo, si tan solo fallece y Dios me da otro, yo creo que las cosas cambiarían. Solamente se centra en lo superficial y en lo que se quiere resolver de manera inmediata. Si nosotros como consejeros solamente nos centramos en esa dimensión, estamos fracasando en nuestra labor. Tenemos otra dimensión que se conoce como la dimensión real. Y la dimensión real tiene que ver con un estilo de vida, con la práctica, con las acciones. Es decir, el que estés endeudado hasta el cuello y no tengas dinero forma parte de una práctica y un estilo de vida que has llevado poco a poco y gradualmente. Estás esclavo de una práctica que te ha dejado sin dinero. El que estés sin hijos, familia, salud, dinero, es el producto de que tú has decidido ingerir sustancias nocivas a tu cuerpo que te sacan de sí para ser agresivo, para ser una persona que actúa de una manera equivocada, y por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Bueno, esa es la dimensión real. Pero tocábamos el punto más importante del problema, que es la dimensión causal. La causa o la fuente principal del problema de todo ser humano es su relación con Dios, su contacto con Dios. Así que aunque la mujer samaritana en su dimensión superficial piensa que es la víctima y que nadie la quiere y que todos la rechazan porque es mujer, porque es samaritana, porque se ha casado 5 veces, la realidad es que su dimensión superficial no se resuelve con un agua mágica, porque ese no es el problema. Ella tiene un estilo de vida en la dimensión real, está buscando satisfacer su vida con hombres, con relaciones sexuales, con parejas, y eso la ha llevado al rechazo de la comunidad, al rechazo de las otras mujeres. Pero su mayor problema es que esta mujer es religiosa y piensa que la adoración a Dios se reduce a un lugar, a un templo, a un culto. Esta mujer necesita agua viva, que simbólicamente sería una relación con Dios y con Cristo, y esta mujer necesita entender que Dios la está buscando para que sea un verdadero adorador. Lo mismo podríamos decir de David, lo mismo podríamos decir de Nicodemo y de toda persona que se encuentra en crisis. Su problema siempre concluye, radica, o la fuente es que no tiene una relación con Dios, y si es cristiano y es hijo de Dios, tiene una relación precaria, no estable, muy flaca, muy pobre, un tanto nociva, y por eso su vida no prospera. Básicamente eso fue lo que mencionábamos, ¿verdad? Bueno, después de la introducción, en esta lección, la número 3, que se titula La naturaleza del aconsejado, básicamente estaremos profundizando todavía un poquito más
en la naturaleza del ser humano que aquí llamamos aconsejado. Usted como consejero, como consejera de Dios, tiene la obligación de tener un conocimiento profundo, bíblico, de quién es el ser humano. Así que a través de esta lección trataremos de cumplir con un objetivo. El objetivo es el siguiente: el alumno enlistará una serie de principios, y esto si lo quieren anotar está bien, y si no lo pueden pedir a Marianita o a su servidor después. Enlistará una serie de principios que ayudará al consejero a obtener una comprensión más exacta de la naturaleza humana, obviamente desde una perspectiva espiritual. ¿Y cuáles son sus reacciones más comunes cuando se encuentra en necesidad de consejería? O sea, vamos a evaluar, vamos a analizar al hombre, vamos a analizar el corazón del ser humano a partir de la Escritura para saber cuáles son las reacciones más comunes de la persona, del ser humano, cuando se encuentra en consejería. Hay personas que llegan a la consejería voluntariamente, pero con motivaciones equivocadas. Una motivación equivocada podría ser justificar sus acciones antes de ser pillado en una situación compleja, vergonzosa. Otra motivación sería meramente acusar a la otra persona que forma parte de su crisis, su esposa, su esposo, el hermano, la hermana. Y por eso tenemos que conocer cuál es la naturaleza del hombre y las reacciones más comunes cuando el ser humano se encuentra en la consejería. Y hay que destacar algo: todos nosotros estamos incluidos en estas reacciones, todos, porque todos somos pecadores, porque todos somos iguales en cuanto a la corrupción, porque todos buscamos nuestro propio beneficio tarde que temprano, porque todos fracasamos muchas veces en nuestra relación con Dios. Y por eso estos principios no solamente nos van a ayudar a evaluarnos personalmente, sino también a poder ayudar a la persona que se nos acerca pidiendo consejo. Bueno, el primer principio lo he denominado como el principio de la voluntad consciente. El principio de la voluntad consciente. ¿Qué es el principio de la voluntad consciente? Algunas personas usan un concepto al cual llaman libre albedrío. De seguro que lo han escuchado. Sin embargo, el asunto es que libre albedrío es un término que puede interpretarse de diferentes formas, y en algunos círculos teológicos se interpreta de una forma incorrecta, como que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios, como que el hombre tiene la capacidad de despertar por sí solo a Dios, y en ese sentido el libre albedrío ya no es un concepto correcto que debamos usar, a menos de que lo expliquemos bien. Pero para evitarnos problemas, hemos preferido utilizar el principio de la voluntad consciente. Es decir, nosotros, a diferencia de los animales, somos imagen y semejanza de Dios. No tenemos la imagen y semejanza de Dios como si fuésemos un recipiente. Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Algunos lo han querido explicar con que en el ser humano existen vestigios de justicia, bondad, amor, santidad. Es verdad. Pero el asunto es que ser imagen y semejanza de Dios en el relato bíblico casi siempre recae sobre un aspecto, sobre el hecho de que somos seres conscientes, que poseemos una conciencia, a diferencia de los animales o las plantitas. Quiero que veamos algunos pasajes. Busquen por favor conmigo, primera carta a los Corintios. Capítulo 2, verso 11. Este versículo es el que mejor explica en toda la Biblia lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque aquí el pasaje nos habla de una simetría, un contraste entre Dios y el hombre. Y el texto dice de la siguiente manera: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
¿Alguien sabe lo que hay en el corazón de Israel? ¿Alguien sabe en este momento lo que hay en el corazón de Marianita? Nadie. El único que lo sabe es Dios, y en este caso, Marianita, Israel. ¿Alguien sabe lo que yo estoy experimentando en mi corazón en este momento mientras estoy predicando? No, solo Dios lo sabe y yo mismo. Por eso el texto dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, Carlos, Israel, Marianita y todo ser humano, ¿pueden relacionarse consigo mismos? ¿Sí o no? ¿Pueden reflexionar desde su interior? ¿Pueden hacer un análisis, un examen individual? Sí, porque son seres conscientes al igual que Dios, semejantes a Dios. Dice el versículo 11 al final, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y esa es la diferencia entre el ser humano y un animal. El animal, por muy bonito que esté y por muy inteligente que parezca, el animal no razona, no reflexiona, solamente actúa a partir de su instinto, su premio, su castigo, pero no sabe lo que hace, ni reflexiona por qué lo hace. Es más, el animalito ni siquiera sabe que existe, pero usted sí. Y el que usted y yo seamos seres con una voluntad consciente nos eleva al grado de seres responsables. Y es por eso que un bebito que muere después de nacer no puede ser condenado ni juzgado por el hecho de que no tiene una conciencia despierta. ¿Tiene conciencia? Sí, porque es imagen y semejanza de Dios. Pero entre tanto que su conciencia no despierta, no puede ser juzgado. No es un ser responsable. Por eso el papá es responsable y la mamá de su bebé. Ahora, noten conmigo otro pasaje. Romanos capítulo 2. Estamos abordando el principio de la voluntad consciente. Capítulo 2, versículo 14 al 16, dice lo siguiente. 2, 14 al 16. Porque cuando los paganos, los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es lo que algunos hombres, filósofos, humanistas llamaron la ley moral, como Kant. No le vamos a llamar ley moral en este contexto, obviamente, pero vamos a destacar lo mismo, que el ser humano tiene una voluntad consciente, una conciencia. El verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿A usted le ha pasado que hace algo malo y después su conciencia le acusa? ¿O usted tuvo que hacer algo bueno y no lo hizo y su conciencia le acusa? Es más, el verso 15 dice al final que nos acusa o nos defiende a partir de ¿qué? De la razón, a partir de nuestros razonamientos. Entonces, la gente que no conoció el Evangelio, incluso, aunque nunca escucharon de Cristo, ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios, son seres responsables y serán enjuiciados por Dios, porque Dios les dio testimonio a través de la creación, a través del orden, a través de su conciencia, y nunca buscaron a Dios. Bueno, ¿de qué nos sirve este principio a nosotros como consejeros y como aconsejados? Nos ayuda a despertar en la conciencia del ser humano su responsabilidad. Lo que estás viviendo en tu matrimonio es por tu responsabilidad. Lo que vivimos en nuestra iglesia es nuestra responsabilidad. Lo que vivimos en la interacción con aquellas personas que trabajamos es nuestra responsabilidad. Cada quien llevará su propia carga, dijo Pablo. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El ser humano es responsable. Así que con este principio despejamos las dudas, las ideas cerradas, engañosas, de que somos víctimas, de que somos culpables, de que podemos evadir nuestra responsabilidad, de que Dios, el destino, el karma, la familia nos han jugado chueco. No, la Biblia dice que todos somos responsables. ¿Por qué? Porque somos seres conscientes, y entre tanto que estamos conscientes, tomamos decisiones con responsabilidad. Bueno, eso es lo primero que, digamos, hay que destacar.
Voy a leer lo que escribimos aquí, es un poco largo, pero les repito que si alguien quiere el documento me lo puede pedir con todo gusto. Todos los seres humanos hemos sido creados con la capacidad de tomar decisiones conscientes, a diferencia de los animales, cuyas decisiones son instintivas. En este sentido, poseemos cualidades superiores a las de los demás seres vivos. Esta capacidad para autodeterminarnos y hacerlo conscientemente nos coloca en el nivel de seres responsables, es decir, seres que podemos y debemos responder por nuestras acciones. La conducta externa, o sea, lo que hacemos día a día, está determinada por decisiones. Las decisiones pueden tener un origen distinto en cada ser humano, obviamente, pero en algunos casos las decisiones pueden ser muy simples, reacciones a las circunstancias inmediatas, y en otras ocasiones pueden ser acciones o decisiones predeterminadas con tiempo que analizamos y aún así quisimos actuar. Pero en cualquiera de los casos, la cuestión en sí tiene que ver con que si la decisión es correcta o es incorrecta, eso no importa ahorita, lo importante es que somos responsables delante de Dios. Somos conscientes por nuestras decisiones y en consecuencia responsables. La voluntad humana no siempre apela a la conciencia, O sea, el que seamos seres conscientes no significa que siempre razonemos lo que vamos a hacer. El resultado de ello o evidencia de ello es muchas veces lo que vivimos. Tomamos decisiones muy a la ligera, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, con quién me voy a casar, a qué iglesia voy a ir, todo eso muchas veces no lo razonamos bien. Entonces, estamos diciendo que no siempre la voluntad humana apela a la conciencia. A veces se vuelve instintiva por el estupor, por la falta de Dios, por lo que quieran. Siempre hay que admitir que detrás de cada decisión hay una forma de pensar, hay una perspectiva, hay motivaciones. Todas estas cosas pueden ser engañosas. Es decir, cuando una conducta es errónea, es porque la decisión es errónea. Y detrás de una decisión errónea hay una mentira arraigada en la mente del individuo. Y esa mentira, obviamente, la considera como verdad y es por eso que toma esa decisión. Bueno, menos palabras o más palabras es lo que quiere decir el escrito. Entonces, regularmente cuando tomamos decisiones aferrados, pensando que es lo mejor, tenemos que evaluar si realmente eso es lo que Dios quiere. Por ejemplo, algo que yo hago mucho con la gente que busca consejería es preguntarles, cuando ya están determinados a tomar una decisión, sea hombre o mujer, sea en el área que sea, yo les pregunto, ¿usted consultó a Dios para tomar esta decisión? Y la respuesta general de la gente, ¿cuál es? Sí, claro que sí, es lo más regular. Algunos, si son sinceros, dirán, no, la verdad no, y por eso vengo a usted, porque quiero que usted me diga qué dice Dios. Pero en muchos casos, la gente cuando busca consejería solamente quiere un aliado, alguien que le ayude a, de alguna manera, alimentar una decisión equivocada. Pero cuando le preguntamos, ¿usted tomó en cuenta a Dios? ¿Ya le consultó a Dios antes que a mí? ¿Dios es más importante? La respuesta general del cristiano es, claro que sí. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, yo vi que Dios abrió puertas, cerró puertas. Bueno, esa no es una respuesta de Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios responde abriendo puertas y cerrando puertas? Si a esas vamos, toda la vida va a ser una inconstancia total, porque siempre hay puertas abiertas y cerradas, ¿o no? Y la permisión de Dios, lo que Dios permite, no significa que es su bendición propiamente. Entonces, en otras ocasiones la gente responde de otra forma, sí, consulté a Dios. Y ya lo de abrir puertas y cerrar puertas como que queda a un lado. Y entonces les preguntamos, ¿y qué le dijo Dios? Bueno, yo soñé, yo escuché, estamos llegando a un nivel todavía más ignorante de la cuestión. Usted no se puede guiar por sus sueños, por sus emociones, por su sentir, porque el corazón es engañoso. Y así como puede soñar con Dios, mañana puede soñar con el diablo y con muchas cosas. Y si la cena estuvo pesada, también. En otros casos, la gente responde, sí, consulté a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, yo me siento tranquilo con esta decisión, mi conciencia está en calma,
¿Mi corazón está en paz? ¿Significa que Dios le habló? No. El que esté en paz, el que esté tranquilo, no significa que Dios le ayudó o que Dios le dijo que toma esa decisión. Hay personas que pueden abandonar a su pareja, a sus hijos, y están tranquilos, ¿o no? Eso no significa que Dios les habló el corazón. Así que, si queremos tomar decisiones, debemos no siempre apelar a la conciencia, porque mayor que nuestra conciencia es Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y entonces es cuando el hombre se tiene que hacer responsable. No sé si hasta aquí esté quedando claro este principio, hermanos. Punto número 2, segundo principio. Y bueno, está de más leer Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segundo principio. A este principio le hemos llamado el principio del ego. Recordemos algo. ¿A quién nos referimos con estos principios? A nosotros. No estoy hablando de mí en particular o de usted en particular. Esto le concierne a todo el género humano. Todos somos conscientes, responsables, y este segundo principio también tiene que ver con el ser humano en general. El principio del ego. ¿A qué nos referimos con el principio del ego? Miren, todos nosotros somos egocentristas. Y si alguien dijera no, esa sería la primera evidencia de que sí. Todos somos proclives a pensar y a vivir ¿para quién? Para nosotros mismos. Es más, desde que llegamos a la existencia, el ambiente, las características, las personas que nos rodean, nos ayudan a agudizar esa perspectiva del ego. Por ejemplo, el bebito, y vamos a exagerar un poco, que está en el vientre de su madre, ¿qué hace para comer? ¿En el vientre qué hace? Bueno, yo no he escuchado su llanto. No hace nada, naturalmente no hace nada. Él se desarrolla y se alimenta gracias al esfuerzo de una persona ajena a él, su madre. Y cuando sale del vientre, el bebito sigue teniendo esa perspectiva, aunque no es consciente de su existencia. Si tiene hambre, ¿qué hace? Y si quiere que lo carguen, llora. Y ese niño llega a los 4 años de edad como Aitanita, ¿verdad? Pensemos algo, ¿un niño como Aitanita sigue teniendo esa perspectiva o no? Sí, porque van a la plaza y quieren un juguete, quieren una muñeca, quieren algo para ellos. Y si papá y mamá no tienen dinero, si papá y mamá viven con harapos, con lo necesario, comiendo lo más básico, ¿al niño le interesa? ¿No? Y el niño es capaz de hacer un berrinche tan grande, rasguñar a su madre, a su padre, escupirles, gritarles, patalear, porque el niño vive bajo un principio humano, bajo un principio bíblico, el principio del ego. Y cuando ese niño se convierte en un adolescente, si ese ego no es aplastado por sus padres, por la iglesia, por la comunidad de fe, con la palabra y con Cristo, si su ego lo dejamos crecer y crecer y crecer, nadie va a poder con ese niño en su vida adulta, porque en su perspectiva es el rey. Nadie lo puede ofender, nadie le puede decir que no, nadie le puede señalar un fallo. Va a chocar el carro de papá y papá lo tiene que resolver. Va a quemar la casa con sus amigos y papá y mamá lo tienen que resolver. Y entonces, cuando ya no están las personas a su alrededor que agudizaban su ego, lo que este ser humano tarde que temprano va a experimentar es dolor, sufrimiento. Y por eso el principio del ego es importante, porque la gente cuando busca consejería muchas veces sigue de alguna manera trastocada por este principio. Siguen influenciados por el ego, y todos somos así, todos, hermanos. Veamos algunos pasajes y ahorita les leo algo que tenemos aquí escrito. Job 32, 1 al 2. Bueno, aunque Job es considerado un varón justo, y que esto habla simplemente de su devoción a Dios, no de su ontología, porque Romanos dice que no hay justo ni aún uno, Job, como un hombre religioso, un hombre devoto, manifiesta muchas veces este principio en la confrontación que le hacen sus amigos. Job 32, por favor, versículo 1 al 2. Cesaron
estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Lo que vemos en Job es ese principio, el principio del ego. Y cuando el ego existe todavía en nuestro corazón, es porque no hemos sido totalmente honestos. Y miren, el ego es muy fuerte. Muchos matrimonios se destruyen no por los problemas en sí, sino por el ego, que en las palabras de Cristo se traduce como la dureza del corazón. Los problemas de la iglesia, los problemas del trabajo, los problemas con los hijos, muchas veces son un problema del ego. Simplemente es eso. Nos olvidamos que Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y repito, esto nos concierne a todos. Es más, en el ámbito de la iglesia, el apóstol Pablo en Filipenses nos hace una advertencia. Filipenses 2, verso 3 en adelante. Porque el principio del ego, pensarían algunos, ya no existe en el cristiano, pero en el corazón del cristiano sigue existiendo el ego, entre tanto que no ha llegado a su resurrección, a la glorificación del cuerpo. Filipenses 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere destruir Pablo? El ego. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el verso 5 empieza este pasaje teológico muy profundo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se humilló, siendo el Todopoderoso, siendo igual a Dios. Él sufrió la muerte, Él nos sirvió, Él obedeció. Por lo tanto, si queremos abatir el ego, aprendamos de Jesús. Esa es la idea. Y por eso, si la persona no es cristiana, tenemos que llevarla al Evangelio. Y por eso necesitamos evangelistas y un ministerio de evangelismo. Porque si la gente quiere resolver su vida, no lo va a lograr si no le predicamos el Evangelio. Si un inconverso llega y quiere que yo le solucione sus problemas matrimoniales, sus problemas existenciales, en primer lugar, yo no puedo hacerlo. Y en segundo lugar, Dios no puede hacerlo si primero la persona no reconoce a Cristo y no lo recibe por medio de la fe. Es imposible. Ahora bien, tengo aquí un escrito un poco largo. En esencia es lo que dije, no haría falta leer todo. Se los voy a mandar al grupo Sal y si alguien lo quiere se lo paso. Vamos al principio número 3. El principio del ego es el número 3, en contraste con el sufrimiento. El principio del ego en contraste con el sufrimiento. Dice así: toda decisión errónea, sí lo tenemos, ¿verdad? Toda decisión errónea, tarde o temprano va a producir efectos dolorosos. Gálatas 6:8 establece esta ley: que el que siembra para su carne, para sus propios beneficios, para su propia humanidad, ¿qué dice? De su carne segará corrupción. Mire, sembrar para nuestra carne es ego. Vivir para nosotros es ego. Vivir bajo nuestras propias fuerzas es ego. Alimentar nuestra humanidad pecaminosa es ego. Y el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. En algún punto la persona llega a sentir la necesidad de buscar, bajo los efectos de su sufrimiento, ayuda, obviamente, pero su perspectiva egoísta de la vida no le permite ver la conexión que hay entre su estilo de vida y sus aflicciones. Esto es muy común en la psicología y en la consejería bíblica. La gente que sufre y busca ayuda, ¿por qué busca ayuda? Porque quiere resolver su problema, pero nunca se imagina que el problema tiene que ver con él. ¿Se entiende? Y no puede hacer conexión entre las reacciones de sufrimiento con sus acciones anteriores. Seguimos leyendo.
Es aquí donde se realiza como una necesidad la tarea de la consejería nutética. Recordemos que es nutesis, reflexión de la mente, sacudir la conciencia. Sin dirección, la persona vaga por la vida como un ciego, al punto de que la persona concibe sus sufrimientos como producto de la suerte, la casualidad, el destino, o lo que la persona busca en la consejería o en la psicología es simplemente consuelo para su dolor. Por eso las iglesias están llenas, las iglesias neopentecostales, porque la gente llega muy cargada, con mucho dolor, muy emocionados, muy afligidos, y entonces si la música es muy bonita y agradable, aunque la letra no sea cristocéntrica ni cristológica, y si después de la música les ponemos a un predicador joven, guapo, como yo, ¿verdad? No es cierto, es broma. Pero aparte que les hable de un mensaje motivador, tú eres muy importante, ¿es verdad o no? ¿Sí? ¿Tú lo puedes todo? ¿Es verdad? No, eso ya no es verdad. Dios está a tu servicio para aliviar tu dolor, para consolarte y para darte todo aquello que no has podido lograr. Dios quiere que cumplas con tus sueños, con tus metas. Tú eres un ganador, tú eres un campeón. Sal con esa mente, emprende el negocio, deja a esa mujer. ¿Cómo sale la gente? Muy bien, claro, pero solamente es un placebo, que a los 8 días se acaba y tiene que recargar la pila. Y se crea una codependencia emocional porque hay una búsqueda emocional. Y lo que queremos nosotros no es aludir a las emociones del ser humano, aunque las emociones son importantes. Lo que queremos es sacudir su conciencia. Para terminar, vamos al principio número 4. Nos quedan 2. A este principio le llamamos el principio de la evasión de la responsabilidad. Este principio lo vamos a ver tanto en el evangelismo como en la consejería. Siempre buscamos evadir nuestra propia responsabilidad. Preguntémonos algo de Adán. Él pecó cuando participó del fruto. ¿Él era consciente o no? Eva también. Sin embargo, en Eva sí existía un engaño. Eva fue totalmente engañada. La serpiente se aprovechó de la ontología de la mujer, de su contacto con ella, y a ella sí la engañó. ¿Pero Adán fue engañado? ¿O él sabía que la serpiente estaba nada más jugando? Él sí lo sabía. Él sabía muy bien que la serpiente estaba mintiendo. Adán era muy inteligente, era el primer hombre, imagen de Dios, pura, y él sabía que la serpiente simplemente dijo cosas absurdas. Y él va a participar del fruto no porque está engañado, sino porque le vale, porque no le importa. Pero él no está bajo la influencia del engaño, a diferencia de Eva. Eva sí pensó que la fruta le iba a hacer como Dios, ¿o no? Ella sí pensó que iba a ser mejor, que iba a encontrar algo hermoso, sabiduría, pero Adán no. Adán nunca fue engañado, es lo que dice Pablo en Timoteo, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Adán comió del fruto? Bueno, sí, porque le valió, porque tal vez estaba muy enamorado de Eva, porque tal vez había una codependencia carnal con su esposa y tal vez fue manipulado en ese sentido voluntariamente. No sabemos las razones. Lo que sí sabemos es que cuando Dios se paseaba en el huerto al aire del día y ellos se dan cuenta que han cometido un error y se avergüenzan porque estaban desnudos, ellos inmediatamente quieren taparse con hojas de higuera. Algunos opinan que el fruto era un higo, ¿verdad? No lo dice el texto, pero las hojas eran de higuera. Y posterior a eso Dios se dirige al varón, el responsable de esta relación, y le dice: ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste. Adán está buscando evadir su propia responsabilidad. Bueno, primero, la mujer es culpable, Señor, porque tú me la diste. Y tú me la diste y yo no te la pedí. Yo estaba muy bien con los animalitos, con el león, con el tigre, con el perro, con el gato, pero tú me enviaste a esta mujer y en todo caso el culpable eres tú. ¿Para qué me la das? Yo no te la pedí. Entonces la evasión de la responsabilidad es muy común. Lo mismo vamos a encontrar con Caín. ¿Dónde está tu hermano?
Dios aludiendo a la responsabilidad humana, ¿se dan cuenta? Y Caín responde, ¿que acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Quién me puso por guardián? Entonces notamos cómo el ser humano siempre va de su responsabilidad. Señor, dame de esa agua. Yo sí quiero esa agua mágica. Creo que no me entiendes. Mira, para que me entiendas te voy a decir algo. Ve, llama a tu esposo y ven para acá. Bueno, la mujer empezó a reflexionar, no tengo esposo. Es más, tuve 5 y el que ahora tengo ni es mi esposo, es mi novio, es mi amante. Entonces la mujer es sacudida a su responsabilidad, aunque ella busque evadir, y le dice, me parece que tú eres un buen profeta. Te voy a platicar algo. Fíjate que nosotros adoramos aquí en Jerezín y ustedes en Jerusalén. ¿Qué está buscando con esta charla? Evadir. Eso es regularmente lo que el ser humano hace frente a su problemática. Y acuérdense de una cosa, hermanos, Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. El problema que usted tiene con alguien, que usted tiene con su pareja, con los hermanos, con su familia, es su problema de usted. Usted es responsable en gran medida y usted lo tiene que resolver como Cristo lo dijo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué dice el texto? Déjala ahí y primero reconcíliate con tu hermano. Fuera de eso no estamos viviendo como Dios quiere. Es algo muy común ver cómo las iglesias en nuestra región se dividen constantemente y se dividen meramente por el ego y por la evasión de la responsabilidad. Cómo los matrimonios se destruyen, la relación laboral, las familias, por la evasión de la responsabilidad. Claro que a nadie le gusta asumir la responsabilidad. A mí me encanta y me gusta evadirla, porque soy un pecador como usted. Sin embargo, si somos de Cristo, tenemos que reflexionar y aprender a afrontar, como seres conscientes, nuestra responsiva. Y por último, hermanos, número 5, terminamos con este principio, el principio de la confrontación. Hay hermanos, hermanas, personas que cuando quieren consejería hablan y hablan y hablan y hablan, y nosotros tenemos que aplicar el arte de saber escuchar, pero también tenemos que aprender a formular preguntas que nos ayuden a entender mejor el caso, y tenemos que aprender a confrontar. No todo es escuchar, porque muchas veces la gente no quiere un consejo, solamente se quiere desahogar. Y si la persona quiere encontrar solución, y porque Dios quiere que encuentre solución, debemos aplicar el principio de la confrontación. Recordemos que en la Biblia se nos presentan 2 tipos de confrontación. Una confrontación que solamente es para exhibir y reprender a un hermano que está pecando deliberadamente y que no quiso entender de muchas exhortaciones, amorosas, humildes, sensatas. A estas personas, dice Pablo, repréndelos duramente delante de todos. Eso es la confrontación directa. Pero esta confrontación directa no es consejería, ¿sale? Es una reprensión pública eclesiástica. Cristo lo aplica con los escribas y fariseos, ¿se acuerdan? Públicamente les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos falsos, porque hacen esto y aquello y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, el amor, la misericordia. Bueno, la confrontación directa no es la que debemos aplicar. En la iglesia y en la consejería, Pablo dirá, no reprendas al anciano, no le hables fuerte, no lo exhibas, no le hables directamente delante de todos. En un principio dice, exhórtale como a padre. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza de corazón. Que nuestra intención en la confrontación sea pura, no sea por desquitarnos, por sacar algún coraje, por sacar algún rencor. Que nuestra confrontación realmente sea pura, una confrontación de amor, de hermandad. A esta confrontación no se le llama directa, sino se le llama confrontación nutética, nutesis, que significa razonamiento de la mente, el sacudir la conciencia, como lo hizo Natán con David, como lo hizo Cristo con la mujer samaritana, como lo hizo Cristo con Nicodemo, como lo hace Cristo con toda persona que se acerca y le hace una pregunta o le pide consejo. Cristo siempre los lleva a la reflexión. Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Le preguntaron para tentarle. Él dirá, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué está provocando? Que la persona que le pregunta vaya a reflexionar y se responda a través de la palabra. Maestro, ¿es lícito dar tributo a César? ¿De quién es la moneda?
¿De César? Bueno, entonces, denle lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. La confrontación nutética es un arte y no todos los hermanos tienen el don de aconsejar o confrontar. El que exhorta en la exhortación, dice Pablo en Romanos, ¿se acuerdan? El que enseña en la enseñanza. Así que hay hermanos que con buenas intenciones, pero sin el don y sin conocimiento de Dios, quieren confrontar y la gente siempre sale lastimada, herida, enojada, porque probablemente el hermano no tiene el don, la madurez, el conocimiento, y probablemente su función no es esa. Y por eso hay que detectar qué hermanos de nuestra comunidad tienen el don de la confrontación, de la exhortación, de la consejería. Hebreos 4:12, terminamos con ello. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Claro, nuestra confrontación viene de la palabra. Capítulo, versículo. De otra manera no hay confrontación, Capítulo y versículo, acuérdese de ello. Que la persona se lleve en su mente capítulo y versículo. Que Dios me dijo, que yo soñé, es muy respetable, pero no es así. La persona tiene que llevarse en su corazón lo que la palabra dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hay que confiar en eso. La palabra es más eficaz que la psicología, que la psiquiatría, que el coaching y que cualquier otra cosa. La Biblia es eficaz, suficiente y útil. Y para las cuestiones espirituales, la Biblia es suficiente totalmente. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Que toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, es eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Obviamente el hombre no está compuesto así, gradualmente. Es una expresión de adición judía, donde se habla del ser humano con diferentes expresiones: espíritu, alma, cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Son expresiones judías de adición. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de develar lo que realmente hay en nuestro corazón, como Cristo lo hizo con la mujer samaritana. Me parece que eres profeta. Eso hace la palabra profética, exhibirnos. Pero si todos profetizan, dice Pablo, y dejaran de hablar en lenguas, y llega un indocto a la iglesia, y ustedes le predican, le profetizan, dice que postrándose en el suelo va a adorar a Dios, lo oculto de su corazón se hará manifiesto y reconocerá que Dios está entre ustedes. Esa es la palabra de Dios, la que exhibe el corazón, la que manifiesta las intenciones, la que lleva al hombre a un reconocimiento genuino, a un arrepentimiento desde lo más profundo de su ser. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra en este contexto ni siquiera es un libro. La palabra es una persona, el Logos de Dios. Y si usted está pasando por una situación difícil, compleja, reconozca honestamente su fallo, hágase responsable, y si usted no conoce a Dios, recuerde que Cristo vino hace 2000 años para morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día, y nos ofrece perdón, nos ofrece su amor, nos ofrece misericordia, una vida mejor y una eternidad gloriosa. ¿Qué es lo que debe hacer usted? Todo eso ya se dio. No nos lo ganamos, no lo obtenemos, nos apropiamos de ello por medio de la fe en Cristo. No sé si tengan preguntas con respecto a estos principios. Hermanos, comentarios. Vamos a hacer una oración breve y si gustan, allá atrás tenemos café. Pueden participar unos minutitos. Sean todos bienvenidos. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu bondad. Perdónanos porque somos malos y ayúdanos, Señor, por favor, a ser más como Cristo. Y también ayúdanos a aconsejar a los demás, considerando estos principios que hemos analizado hoy. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén.